Guiones y guionistas, capítulo 337. Hoy vamos a conocer qué son las chat stories y qué es lo que tenemos que hacer para escribir una. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del enchatado mundo de los guionistas y el histórico arte de los guiones. Hoy vamos a conocer un nuevo género literario de muy reciente creación. Bueno, género literario, hay gente que lo considera género literario, gente que no. Me estoy refiriendo, como a lo mejor habéis visto ya en el título del podcast, a las chat stories. ¿En qué consisten estas narraciones? ¿Dónde podemos leerlas? Y bueno, nosotros como somos guionistas, ¿cómo podemos escribirlas? Bueno, pues hoy vamos a hablar de todo ello con un auténtico experto, Manuel Astica. Pero antes, como siempre, recordaros que en la plataforma cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Tenemos cursos que nos enseñan a escribir cortometrajes, largos, series, webseries, documentales, cómic, bueno, de todo. Tenemos ya 54 cursos a día de hoy y cada semana salen 3 clases nuevas. Hoy, de hecho, continuamos con el curso de finales de historias con el que vamos a ver cómo encontrar el final ideal para nuestra narración. Y en la clase de hoy vamos a ver qué son los finales abiertos. Veremos muchos ejemplos de finales abiertos y cómo podemos hacer para escribirlos. Y recordaros que queda tan solo una semana para que termine el plazo para el segundo concurso de guiones de cortometraje que montamos aquí en Guiones y Guionistas. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Sentaros a escribir, nada, máximo 10 páginas y por lo demás muy sencillo. O sea, no hace falta ser de ninguna nacionalidad, os podéis presentar cualquiera con todos los guiones que queráis, pero presentaos. Y como os decía antes, hoy hablamos con Manuel Astica, que es un chileno afincado en Buenos Aires, que nos va a contar qué son las chat stories, porque bueno, la verdad es que lleva escribiendo este género desde hace ya 4 años y ha escrito, bueno, pues yo qué sé, más de 20 relatos y algunas incluso series de chat con temporadas. Con lo cual, bueno, yo creo que es la persona ideal para hablarnos de la chat story. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Estás por allí? Hola, ¿qué tal, David? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu admirado podcast que sigo mucho, a pesar de que no soy guionista, pero aprendo mucho porque creo que de lo que tú hablas es de lo que todos los escritores necesitamos. Así que muchas gracias por los podcasts en general. Nada, muy bien, muchas gracias a ti, muy contento de que estés. Y bueno, sí, la verdad es que el tema de la narrativa, bueno, no hace falta ser guionista. Puedes ser perfectamente novelista o escribir otro tipo de géneros, como que la mayoría de las herramientas que utilizamos son iguales. Bueno, claro, te he presentado como, bueno, que tú haces chat story, pero realmente hay mucha gente que no sabe lo que es un chat story. ¿Nos podrías explicar qué son los chat story? Bueno, el chat story es exactamente lo que dice la palabra o la frase chat story. Es una historia contada en forma de mensajes de chat. Los mensajes de chat habitualmente se escriben en el formato de lo que sería un WhatsApp, puede ser también un SMS, un Messenger, no importa. Lo importante es que sea un software del tipo de mensajería instantánea. La historia, como te decía, se cuenta a través de esos mensajes. Es como si el lector estuviese espiando la pantalla del celular por arriba del hombro de la persona que está intercambiando mensajes con otra persona, con un grupo de personas, en el caso sea un chat de grupo. Además de los mensajes de texto, se pueden usar exactamente los mismos recursos que se usan en un chateo normal, o sea, mensajes de voz, audio, en video, no hay límites, es exactamente el mismo esquema de un chateo normal aplicado a una historia. Yo cuento la historia a través de estos mensajes y de estos recursos que uso. Por supuesto están los emojis, por supuesto están los stickers, todo lo mismo. Eso yo lo uso. Ajá. Qué bueno. ¿Y tú cómo has llegado a escribir chat story? Porque creo que tú vienes del mundo de la informática, o sea, como que tampoco eres, ¿no? ¿Cómo has llegado a escribir chat stories?
Bueno, es una historia larga, es decir, yo lo primero que escribí hace muchos años fueron un guión como trabajo final de un curso de cine que hice hace mucho tiempo, y hicimos el guión e hicimos la realización. Fue un trabajo interesante, pero a mí me dejó un poco el sabor de la distancia que hay entre la historia que yo quiero contar y la realización cinematográfica. Vi como que hay mucha distancia tecnológica, distancia de producción, lo que tú sabes. Escribí también por ahí una obra de teatro, y también pasaba algo parecido. Entre la historia que yo quería contar y la realización con los actores, la producción y todo esto, el escenario, había mucha distancia. Cuando retomé la escritura, hace unos 8 o 9 años, fui a la escritura en prosa tradicional, cuentos, escribí una novela que no está publicada, pero siempre me daba cuenta de que lo que más me atrapaba, en lo que más cómodo me sentía, eran los diálogos. En los diálogos. Y ahí fue cuando descubrí, de a poco, hace 4 años, el chat story. Y me parecía que el chat story era eso, era diálogo puro y duro. Es decir, había que contar la historia a través de los diálogos. Es como que sentí que el escritor desaparecía. Eran los personajes los que hablaban. Y para hacerlo tenían que usar el mismo lenguaje que se usa habitualmente, lo que usamos todos los días en el chateo. Para mí realmente fue un descubrimiento. Sí, sí, es que es verdad que el mundo del chat es diálogo 100%. Sí que es verdad que sería un buen entrenamiento, ¿no? Para todos, por ejemplo, incluso escribir un chat story de nuestros propios personajes, ¿no? Para ir entrenando el diálogo, ¿no? Sí que es un muy buen entrenamiento, claro. Yo a veces cuando estoy definiendo a mis personajes, simulo, sin que después esto se vuelque en la historia que después publico, simulo un chateo con ese personaje ficticio. Como si estuviera hablando, como si lo estuviera tratando de conocer a través del chateo. Y es muy interesante porque aprendo mucho yo. Y después, otra cosa importante, y que si quieres después ampliamos un poco, hay una serie de tips que he ido armando a partir de la escritura de los chats. En realidad no hay nada escrito, no he visto ningún manual, posiblemente en inglés lo haya, acerca de cómo se escriben los chat stories, pero como que me he ido armando una batería de recursos y de elementos que a mí me sirven para ir construyendo los chats. Como te decía, en el caso de los personajes es muy importante que cada personaje, bueno, y eso ocurre también al escribir una novela, seguramente también al escribir guiones, que cada personaje tenga su voz que lo diferencia. En el caso del chat esto es particularmente importante. En el caso del chat story es mucho más importante que el nombre de los personajes sea muy diferente uno de otro, porque si no confunde, sobre todo cuando están chateando un grupo de personas. Bueno, y así hay una serie de tips que si quieres después te las amplío. Claro, claro. Sí, porque tú además ahora durante la pandemia has escrito un chat story, una serie, creo, ¿no? Exacto. Y bueno, ese fue el motivo por el cual llegué a ti. Si bien yo hace mucho tiempo venía escuchando tus podcasts, hace un tiempito escuché uno en particular sobre que hablabas del coronavirus como un posible antagonista para una historia. Yo para esa fecha ya tenía pensado un chat story que hablaba del coronavirus y una situación durante la pandemia, y en el fondo lo tenía a medio escribir, tenía el borrador, no me animaba del todo a publicarlo. O sea, me parecía un tema demasiado escabroso, demasiado actual. Si iba a herir susceptibilidad de la gente que está sufriendo la pandemia. Bueno, escuché tu podcast, eso me sumó y finalmente decidí hacerlo. Lo publiqué hace un mes aproximadamente. Es una historia en la cual un grupo de amigos, de 4 amigos jóvenes, uno de ellos decide contagiarse el COVID en forma intencional. Y a partir de ahí se disparan una serie de situaciones, de enfrentamientos entre ellos que van armando la historia. No voy a contar cómo se lo contagia el COVID, ni en qué momento, pero porque eso forma parte de la historia, estaría haciendo spoiler. Pero bueno,
lo que yo pensaba acerca de si esto iba a generar una reacción negativa de parte de la gente, la verdad que fue a la inversa. Yo lo publiqué esto en mi página de Facebook y mi perfil de Instagram, Manuel Astica Escribiendo se llama, Astica se escribe así tal como suena, y la respuesta de la gente fue muy positiva. Al contrario, o sea, se empezó a generar esa misma polémica que yo iba contando la historia, se generaba entre la gente que lo leía. Había algunos que estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo uno de los amigos, otros que estaban de acuerdo con otro. La historia se desarrolla en 4 semanas, son 4 partes, como tú decías, es una especie de serie. Cada episodio tiene varios capítulos y los fui publicando por semana, una parte por cada semana. Al final, tenía 2 posibles finales. Decidí escribir los 2 finales. Es una historia con 2 finales, un final 1 y un final alternativo, y los publiqué ambos. Incluso aproveché de hacer una especie de concurso que hoy está abierto para que la gente vote por qué final de los 2 prefiere. Y la verdad que eso ha generado una reacción de parte de la gente muy interesante. Y cuando hablo gente, me refiero a el 70% de mis lectores, en general de todo mi chat story y en particular de son menores de 20 años. Son muy jóvenes, y es increíble ver cómo se meten en la historia, opinan, te dan ideas, muy interesante, la verdad que una experiencia muy interesante con un tema escabroso, ¿no? Un tema escabroso escrito en plena pandemia. La verdad que ahí estoy pensando hasta en la posibilidad de hacer una segunda temporada, bueno, veremos. Pues sí, porque la pandemia parece que va para largo. Y, Manuel, ¿dónde se puede leer esta historia y en general los chat stories? ¿Existen algunas aplicaciones, plataformas donde se leen los chat stories? Bueno, en particular, este chat story que te estaba comentando, que se llama De Paseo por el Infierno, lo leen en mi página de Facebook, la que te mencioné recién, Manuel Astica Escribiendo, o en mi perfil de Instagram. Ahí lo que hago yo es publicar las pantallas, la secuencia de pantallas del chateo, una por una, en un formato de carrusel. ¿Dónde se leen los chat stories? Los chat stories se pueden leer o en aplicaciones de chat stories, que las hay, y estamos hablando de aplicaciones que existen ya desde hace 5 o 6 años, y en lo que es el mundo angloparlante hay aplicaciones como Yarn, Hooked, Tapcatch, que son aplicaciones que tienen más de 10, 15 millones de descargas. Dentro de esas aplicaciones encuentras historias que han sido leídas más de 10, 12 millones de veces. Es impresionante. Y exactamente, y el perfil de los lectores siempre son millennials menores de 20 años, es decir, el 80, 70% de los lectores. Aparte, en español, la aplicación para la que yo he escrito y que realmente es la aplicación más importante, te diría que no conozco otra aplicación que publique historias en español original. Estas otras que te mencioné recién, si bien son en inglés, hay algunas traducciones, tienen algunas traducciones del español, pero es una traducción tipo traducción Google, o sea, muy elemental y no es una buena traducción. En cambio, esta otra aplicación, Lemur, que existe desde el año 2017, fines del 2017, es una aplicación que se creó con escritores que escriben en español original, y la verdad que a la fecha ya debe tener casi 1 millón de descargas, y tiene una infinidad, creo que son alrededor de 400, 500 historias publicadas. Ahí yo tengo publicadas 42 historias en total. Es una aplicación que tú te la bajas ya sea del Play Store o de la aplicación de Apple, y tú eliges la historia y la vas leyendo en forma interactiva, como si fuera una sesión de chateo. Vas dando clic en la pantalla y te van apareciendo uno a uno los mensajes. También hay una opción por la cual esa aparición es automática. Estas son las aplicaciones. Por otro lado, totalmente distinto, es algunos escritores, en el caso mío también, que tenemos en nuestras páginas de Facebook, en nuestros perfiles, las historias. Y
¿cómo las armamos esas historias? Como no tenemos una aplicación para el celular, lo que hacemos es utilizar, yo en particular, mis historias las armo y genero las imágenes de las pantallas a través de con una aplicación que, como tú dijiste que yo venía del mundo del software, de las aplicaciones, me hice desarrollar porque me permite más ductilidad en cuanto al armado de las pantallas, los recursos que utilizo. Yo, en general, cuando escribo, trabajo mucho antes de volcar en las pantallas el texto. Es como si estuviera escribiendo una novela, un cuento. Por ejemplo, yo trabajo con Scrivener, ¿no? Que es una herramienta muy utilizada por escritores, donde voy armando toda la historia, lo voy depurando, y después la vuelco sobre esta aplicación que me genera las pantallas. Y esas pantallas las subo a Facebook o a Instagram. Hay un par de... Esto lo doy como recurso para que a quien le interese los use. Hay un par de aplicaciones que se usan en realidad, eso es muy curioso, porque en realidad son aplicaciones que se usan para hacer bromas de WhatsApp. La gente quiere hacer una broma y quiere mostrarle a alguien que alguien le escribió. Y bueno, una de esas aplicaciones se llama WhatSmoke y otra se llama WhatFake. WhatSmoke y WhatFake, si quieres después te lo envío. Sí, les pongo el link para que la gente que le interese. Perfecto. Son aplicaciones gratuitas, que lo que te permiten es ir escribiendo dentro de la aplicación el chateo, que en realidad termina siendo la historia que después vas a subir a internet. A mí no. Lo he usado, pero no son mis preferidas porque, como yo trabajo mucho antes de volcar en pantallas el texto, esas aplicaciones te obligan a ir cargando el texto directamente sobre la aplicación y no me dan esa utilidad que yo necesito para corregir. Bueno, esto que sabemos los escritores, ¿no? Que necesitamos corregir, releer, eliminar, borrar, poner. Eso estas aplicaciones no te la dan. Por supuesto que uno puede trabajar todo esto fuera y después cuando tiene el producto final ya escrito en texto, lo puede volcar ahí, ¿no? Que es lo que yo recomendaría, ¿no? No escribir directamente, por supuesto que quien quiera puede hacerlo y hay gente que en forma espontánea escribe y de primera le sale todo, pero yo no soy de caso. Entonces, hay escritores, hay un escritor en particular argentino que fue en realidad uno de los precursores del chat story acá en Argentina. Él empezó a escribir ya de hace 6 años, yo lo leí a él, esa es la realidad. Se llama Mauro Croce. Mauro, básicamente lo que publica, ahora no solo publica chat stories, sino que hace otro tipo de publicaciones también, pero sus chat stories son básicamente de terror. Y tiene su sitio, su página web, su perfil de Instagram, Mauro Croce, y ahí tiene muchos seguidores y lo siguen fervientemente. Hay otro escritor guatemalteco que se llama Manuel Villeda, que también tiene su página Mundo de Terror y WhatsApp, creo que WhatsApp de Terror, que también están todos apuntando al género del terror. Sí, Manuel, disculpa, ¿qué pasa con los géneros, no? ¿Existen algunos subgéneros o qué tipos de historias y de géneros se escriben en los chat story? Uno de ellos ya veo que es el terror, por lo que me cuentas. Bueno, el de terror es el género más escrito, más que nada porque es el que más piden los lectores. Pero la realidad es que si tú entras a Lemur, por ejemplo, vas a encontrar chat stories románticos, chat stories comedia, drama, de misterio. Mis chat stories en general tienen una mezcla. Yo he escrito algunas historias románticas, pocas, pero he escrito. Básicamente mis chat stories son de misterio, thrillers, lo que serían thrillers, armados a través de un chateo, ¿no? Pero hay de todo. O sea, no hay límite, es una historia, es la imaginación tuya aplicada solamente a una herramienta, a un recurso que te da la posibilidad de escribir lo que quieras. Incluso la forma puede ser también muy variada. Se escriben microrelatos en Chat Story, que son a veces una pantalla de chat que cuenta una historia, como los microrelatos en prosa. Hay
relatos breves, que serían el equivalente a un cuento, y después están las series que yo tengo 2 series publicadas en Lemur. Una es Rituales Sangrientos, que es una serie que justamente la hicimos con Lemur. Lemur, de entre sus escritores, seleccionó a un grupo y le encargó, fue un trabajo incluso bajo contrato con Lemur, y fue un trabajo hermoso. Estuvimos trabajando, en mi caso en particular, ellos estuvieron trabajando con cada uno de los escritores, estuvimos trabajando más de un mes. Arrancamos exactamente como se arranca en la escritura, en el guión de una serie común, ya de la serie. Hubo muchas idas y vueltas con los editores de Planeta, que en definitiva son los dueños de Lemur. Trabajamos mucho, iban mis versiones, volvían las versiones corregidas de los episodios de esta serie, y en total terminaron siendo 9 episodios y 2 temporadas. La primera temporada la publiqué a principios del 2018 y la segunda temporada la publiqué a mediados del año pasado. Estamos hablando de una serie que tuvo, no tengo el número exacto, pero debe haber tenido más de 100.000 lecturas. Y más de 30.000 likes. Realmente tuvo muy buena llegada y fue un trabajo apasionante. Imagínate que, para que veas los recursos que se utilizan y que utilicé en particular en esta serie, en la primera temporada usé mucho un recurso que a mí me interesa, que es el flash forward. Entonces, cada vez que terminaba un episodio, hacía un flash forward a un chateo que se había hecho una semana o un mes después. Y así finalizaba cada uno de los episodios. En la segunda temporada usé un recurso complementario, que es el flashback. Hacía algo parecido, pero hacia atrás. Bueno, y con todo eso armé un chat story que bueno, fue muy leído, y la verdad que fue un trabajo muy interesante de edición y de trabajo y de producción, ¿no? Qué bueno, Manuel. Y bueno, nos habías aventurado antes como que en todo este proceso de escritura has ido creando algunas técnicas, algunos recursos, algunas herramientas. Bueno, ya nos has dicho, ¿no? Si alguien se quiere lanzar a escribir, dónde puede escribirlas, dónde puede leerlos. ¿Qué consejos o qué cosas que hayas aprendido les puedes dar a la gente que se lance a escribir un chat story? Como te decía, yo no he leído ningún manual, entonces me he ido armando mis propios tips y recomendaciones que las uso yo. Incluso te comento que he dado, y si a alguien que esté escuchando este podcast forma parte de un taller literario, está asistiendo a un taller literario, yo puedo dar charlas, y estoy dando charlas gratuitas, ¿no? De 1 hora, donde un poco les cuento toda mi experiencia, y estoy tratando de evangelizar para que puedan entender que es un género literario y que tiene un potencial enorme y se puede escribir lo que quiera. Como te decía en algún momento, el chat story tiene la particularidad de que el escritor desaparece. Los que escriben, en definitiva, son los personajes que escriben sus mensajes. En realidad, la mayoría de las reglas que se aplican a la escritura de otros géneros se aplican exactamente igual al chat story, ¿no? No hay nada en particular muy distinto, excepto algunas cositas. Por ejemplo, creo que ya te lo mencioné al principio, el nombre de los personajes que tiene que ser muy distinto para que no confundir. Cuando están un grupo de personas está chateando en grupo, es preferible que el intercambio de mensajes vaya siendo de a 2, no que los 4 escriban al mismo tiempo, porque eso confunde. Después, lo que es la producción de video, imágenes, la realidad es que no requiere un nivel profesional, porque lo que uno ve en un chateo normal son videos caseros, fotos caseras, audios de la persona que está hablando. Entonces, la producción de todo ese material se puede hacer en forma amateur y queda bien. Quedaría mal si fuera muy profesional. ¿Sí? Después, con respecto a
yo lo que uso también, uso textos descriptivos que los uso como un complemento del chat. Es decir, no todo lo que pasa en una historia se hace mientras se está chateando. O sea, yo no puedo chatear mientras estoy corriendo, por ejemplo. Entonces, hay muchas situaciones que las describo brevemente en un texto, brevemente. Otras se sugieren en el chat. Es decir, una particularidad que tiene el chat story es que yo no puedo, no debería hacerlo al menos, describir al personaje diciendo está llorando, se está riendo. Eso lo tengo que decir a través de las palabras del texto de los que están chateando. Por ejemplo, un ejemplo. Chatean Ana y Juan. Juan escribe un mensaje diciendo, Ana, ¿estás llorando? Ana no responde el mensaje. Ana, ¿qué te pasa? No responde el mensaje Ana. Ana, ¿quieres que te llame por teléfono? Ana no responde. Un minuto después, y yo pongo esa aclaración, un minuto después, Ana, en serio, te voy a llamar. Y Ana responde por primera vez un mensaje diciendo, no, una N con varios O y varios signos de admiración. Bueno, Ana está llorando y no quiere hablar con Juan. Así se escriben los chat stories, ¿no? O sea, es volcar en ese mensaje. O sea, hay mucho, o sea, es el mensaje, tiene que ser sintético. El lector tiene que estar muy activo imaginando qué es lo que está pasando aparte de lo que se dice en los textos. Es decir, en ese sentido es apasionante, porque el lector debe estar muy activo, debe estar muy activo. Por ejemplo, otro ejemplo, un grupo, esto ocurre por ejemplo en una de las escenas del chat de Paseo por el Infierno, ellos deciden hacer un plan para determinado fin. Entonces uno de ellos le dice, lo hablamos, y los otros responden, ok. Una hora después, ya están ejecutando el plan. El lector no sabe qué plan hablaron ellos. ¿Cómo lo va a saber? A través de lo que ellos empiecen a escribirse en el chateo. De a poco se va desentrañando cuál fue el plan que armaron y cómo lo están ejecutando. Ahora, tú sabes perfectamente que hay una regla de oro en cuando uno escribe, que no debe notarse cuando el escritor brinda información. En este caso, esta regla se aplica a los personajes que escriben. Entonces, para poder contar y para que el lector se entere de qué están haciendo y cuál fue el plan que armaron, lo tienen que ir diciendo en forma muy sutil, para que no se note que es información que están brindando. Bueno, por eso, toda esta regla, los finales, de los finales podría hablar horas. Uno de los chat stories que publiqué en Lemur es un chat story del tipo elige tu propia aventura. A mí el tema de la bifurcación de las historias es un tema que me interesa muchísimo, y en ese chat es un chat que se va abriendo en 3 momentos donde el lector puede tomar la decisión de ir hacia un lado o hacia otro, y en definitiva terminan siendo 6 finales. No es lo mismo que los tradicionales elige tu propia aventura, aquellos libritos que leíamos cuando éramos más jóvenes, donde un final podía ser en otro planeta y el otro final podía ser en la era de la prehistoria. En este caso es la misma historia donde a partir de las decisiones que el lector va tomando, que en definitiva son las decisiones que van tomando los personajes, se va yendo hacia finales de la misma historia con los mismos personajes, porque al tomarse distintas decisiones terminan siendo distintas. En este caso es un chat story de misterio, donde solamente en uno de los finales se desentraña el misterio en forma total. En los otros finales se desentraña parcialmente. Qué bueno. ¿Cómo se llama esa historia? ¿Cómo se llama para leerla? Sombras siniestras. Nada, yo creo que, vamos, ya aquí hay suficiente material para que el que le interese realmente pueda bucear, pueda buscarlos, y sí que es verdad que a mí me parece un ejercicio muy, muy bueno para cualquier guionista
¿no? Intentar hacer chat stories por lo que decías tú, por trabajar los diálogos, trabajar mucho el subtexto, de donde puedas trabajar cómo puedes decir cosas con los diálogos sin explicarlas. O sea, me parece un entrenamiento impresionante para un guionista escribir algo así. Bueno, Manuel, pues nada, si nos quieres decir dónde pueden leerse tus relatos, yo de todas formas pondré aquí el enlace. Decías Facebook e Instagram. ¿Cuáles son tu Facebook e Instagram? Mi Facebook y mi Instagram son Manuel Astica escribiendo. Astica, como decía, se escribe tal como suena. Y no sé si se dan cuenta que el escribiendo es lo que uno lee cuando está chateando por WhatsApp, cuando la otra persona está escribiendo, dice arriba escribiendo. Por eso me gustó mucho ese título. Y en Instagram lo mismo, Manuel Astica escribiendo. De paso, te vuelvo a decir, si hay gente de talleres literarios que les interese que les dé una charla gratuita, este es el momento de las charlas virtuales, yo encantado, me escriben a cualquiera de mis páginas y coordinamos y un poco les transmito todo esto un poco más en detalle, hay muchas más técnicas sobre el uso de los distintos recursos y lo puedo hacer encantado. No, y la verdad es que, vamos, si yo fuera profesor de un instituto, de un liceo y tuviera alumnos de 16 años, es una muy buena forma de lanzarles a la lectura y a la escritura, ¿no? De animarles a escribir, ¿no? Ponerles el típico ejercicio, porque, no, es lo que decías tú antes, están acostumbrados a leer y escribir en este medio, con lo cual, bueno, es como dar un salto más, ¿no? Meter literatura, pero ir al medio donde están, en lugar de decirles, toma este libro, léetelo, ¿no? Sí, yo en algún momento tenía previsto hacer, pero con este tema de la pandemia se cortó. Esto que tú dices es así. Para la gente joven, los adolescentes en el colegio, la experiencia de leer y de escribir con este recurso, con este género, es espectacular. Además, nos teníamos pensado armar un grupo donde los que se sintieran más creativos, más literatos, escribieran el texto. Después había otro que iba a hacer la producción audiovisual, filmar el video, sacar las fotos, hacer los mensajes de audio. Entonces se creaba como un multimedial muy interesante. No lo alcanzamos a hacer, pero es algo que tiene una potencia este género para justamente hacer leer y hacer escribir a los chicos. A mí me parece que tiene un potencial por ese lado importante, muy importante. Muy bien, bueno, pues ya sabéis, si queréis localizar a Manuel, pues yo os dejaré aquí las redes, ya ha dicho él dónde está y vamos, que está dispuesto para hablar con vosotros. Bueno, pues muchas gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros y por evangelizar el formato de las chat stories, de contaros un poquito lo que es. Y nada, espero que te vaya muy bien y que sigas con este proceso que te está llevando tan lejos y que bueno, que sigas investigando. Lo bueno que tiene también es que como es un medio que están haciendo, está bien, ¿no? Porque uno por lo menos puede descubrir cosas, ¿no? Sin esperar a que todo el mundo, el libro le explique lo que tiene que hacer. Exacto. Eso me parece que es también uno de los factores interesantes de este género. Lo llamo género. Muy bien, Manuel, venga, pues muchas gracias. Muchas gracias, David. Un abrazo, chao. Un abrazo. Y despidiéndonos de Manuel, terminamos el podcast de hoy en el que hemos visto qué son las chat stories. Si pensáis que le puede ser útil a alguien, pues nada, pasadle este podcast, ¿no? Ya sea en iTunes, en iVoox, YouTube, Spotify, donde lo escuchéis. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!